Eden Zero, una serie que tiene un espacio muy interesante en el Mashima verso. A pesar de ser bastante peculiar en el ecosistema de los shonen de pelea, siendo una serie de ciencia ficción que ocurre en el espacio, algo poco visto en el género, no fue alabado por la gente como el primer trabajo grande de Mashima Remaster, ni tuvo el éxito estratosférico de su segunda obra grande, Fairy Tail. Podemos debatir si es justo o no, pero esa es la realidad. Ahora, otro aspecto que siempre ha plagado a Eden Zero es la acusación de que esta obra es simplemente, entre comillas, Fairy Tail en el espacio. Incluso si nunca has leído la obra, probablemente has escuchado esto alguna vez. Pero la realidad es que esto parte principalmente de razones superficiales y que no se sustentan con un análisis serio. En este video les voy a explicar con material de estas series por qué Eden Zero no es Fairy Tail en el espacio y un poco sobre el historial de Hiro Mashima referenciando su propio trabajo. Y bueno, comencemos con el video. Por cierto, antes de que empecemos, este video va a estar lleno de muchos spoilers. Bueno, vayamos directo al punto. La primera diferencia clara es la estructura de ambas series. Fairy Tail se encuentra basado en el gremio homónimo y usualmente se trata de los miembros del mismo tomando algún trabajo, como pueden ser los arcos de Isla Galuna, Eisenbahn, Oración 6 o incluso la misión de 100 años que vemos en la secuela, o lidiando con amenazas circunstanciales, como Jelal en Torre del Paraíso, el gremio Grimoire Heart en Isla Tenru, la invasión del Imperio de Álvarez o los demonios de Tártaros. Por otro lado, Eden Zero tiene el elenco con una meta mucho más clara. Shiki, Rebecca y Happy quieren encontrar a Mother para hacer un video excelente en el canal de la muchacha, lo que se vuelve la ruta para los protagonistas. Y si bien encuentran amenazas en el camino, este manga tiene un sendero mucho más definido. Luego tienes el rol que Natsu y Shiki, como protagonistas, ejercen en sus historias. Si bien Natsu es el protagonista y muchas veces es al que le toca salvar el día, la verdad es que él no ejerce un rol tradicional de liderazgo en el gremio de Fairy Tail. Por otro lado, Shiki se vuelve el rey demonio, el líder de la tripulación del Eden Zero, y el peso de la responsabilidad de las decisiones recae sobre sus hombros. Es Shiki quien decide reclutar miembros para la tripulación y el que toma las decisiones finales, dándole un rol diferente a su contraparte de Fairy Tail. Incluso si Shiki y Rebecca claramente mantienen la tradición de Hiro Mashima de tener a un chico y a una chica como protagonistas, estos dos tienen sus propios giros. Shiki inicialmente no carga con una gran responsabilidad como Haru en Remaster de salvar al universo, ni tiene experiencias de vida muy marcadas como Natsu. Es un chico que estuvo encerrado en su planeta toda su vida y es ahora que empieza a conocer otras tierras, lo que lleva a varias escenas, tanto cómicas como serias, donde va aprendiendo cosas diferentes. Aparte que diría que Shiki es el más sensible e inocente de los protagonistas de Hiro hasta la fecha, marcando más su crecimiento a posteriori. En ese sentido también se tiene a Rebecca, quien usualmente sirve como guía de Shiki junto a Happy. Esto es diferente a Ellie, cuya amnesia le evitaba recordar cosas importantes de su vida, o Lucy, quien era una muchacha que acababa de escapar de casa y se estaba haciendo su propio camino. Rebecca es la que nos presenta el universo de Eden Zero y nos va explicando diferentes cosas, haciendo que se diferencie un poco de sus contrapartes de Rave y Fairy Tail. Luego incluso tiene las dinámicas interpersonales. En Fairy Tail tienes varios personajes que se conocen desde hace tiempo en el comienzo de la obra, cosa que fue la intención de Hiro Mashima, mencionando que es atípico de los shonen de peleas que sea así. En Eden Zero es lo contrario. Las dinámicas principales de la tripulación son presentadas y desarrolladas en el manga como tal y se van construyendo desde cero. Incluso tienes el giro de que las 4 estrellas del Edén tuvieron sus recuerdos manipulados por Siggy. Eden Zero, aunado a lo que mencioné de la estructura, tiene un mayor énfasis en la aventura. Como dije antes, rara vez vemos a los miembros de Fairy Tail ir a exploraciones, y durante los arcos los sitios suelen ser secundarios en comparación a los antagonistas y lo que los protagonistas deben lograr. En cambio, en este manga
Mashima hace mayor énfasis en la construcción de diferentes planetas, sus ecosistemas, tomando como ejemplo inicial el caso de Norma y el impacto del Chronophage, lo que es uno de los primeros arcos, y el modo en que reclutan a la joven Vi Steiner. El tema principal de la obra también impera. Sí, como buena obra de Mashima, la amistad es un tema prevalente, pero en este caso se tiene la distinción de tratar el lazo entre los robots y los humanos. Desde la primera escena de Eden Zero tenemos a Siggy hablando de que tanto humanos como robots tienen corazones. Lo vemos también con Happy y Rebecca, lo vemos con Homura y Valkyrie, lo vemos con Hermit y su relación complicada con los humanos, y luego formando un romance con Vice a pesar de que él es humano y ella un androide. Siggy inicialmente siendo un villano que quería crear una supremacía de máquinas, y esto es reforzado por Void, quien es una IA que busca la destrucción de la humanidad. Y el mayor ejemplo es Pino, quien inicialmente buscaba ser humana y termina la serie aceptando su naturaleza de robot y que igual tiene un corazón, siendo el cierre de la obra. Incluso Siggy, siendo un Shiki del futuro que se volvió una máquina, juega con el tema de que humanos y robots no son tan diferentes. Esto es un aspecto fundamental de Eden Zero y eso es un elemento que la diferencia de Fairy Tail, usando un componente como la robótica para tocar el tema de los lazos desde una óptica diferente. El viaje en el tiempo es otro componente que hace muy diferente esta serie en comparación a otras del catálogo de Mashima. Sí, tanto Raymaster como Fairy Tail tienen sus variaciones de viaje en el tiempo, pero no a la escala de Eden Zero. Estamos hablando de que la realidad de este universo es alterada y termina definiendo prácticamente la tonalidad de los viajes de los personajes, si tomamos como ejemplo las ramificaciones de Universo Zero. Incluso Xiaomei dice en el capítulo 5 del manga que el tiempo es de poca importancia en esta serie. El propio Universo Zero tal vez sea el elemento más distintivo de esta obra, para bien o para mal, de todo el Mashimaverso, cuando consideramos que alteró la realidad que conocimos hasta ese punto. También hay que mencionar el hecho de que Shiki y Rebecca tienen un rol mucho más definitivo en Eden Zero que sus contrapartes de Raymaster y Fairy Tail. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien tanto Haru y Ellie como Natsu y Lucy son muy importantes en sus obras y son los que terminan salvando el día de diferentes amenazas, las diferentes manipulaciones del tiempo en Eden Zero hacen que Shiki y Rebecca definan casi todos los eventos de mayor relevancia de la obra. Tenemos a los Shiki y Rebecca principales, el dúo protagónico, y su relevancia y contribuciones están más que claras. Luego tienes a Siggy, quien es un Shiki adulto del futuro y que termina influyendo en todo el tema de Mother, las 4 estrellas, la crianza del Shiki que conocemos, y que ejerce como un villano por buena parte de la obra. Después sigue Void, quien es la IA que busca destruir a la humanidad con el Eden Swan y su gente, y que resulta ser el hijo de Shiki y Rebecca, además de ser el responsable de la corrupción de Siggy y la amenaza principal. Y finalmente tienes a Chrono Rebecca, quien es la batalla final de la serie y la amenaza constante en toda la obra por el tema del Chronophage. Entonces casi todo en la obra ha sido definido por diferentes versiones de Shiki y Rebecca, lo que es un nivel de impacto mucho más grande que Haru y Ellie o Natsu y Lucy. No digo que sean mejores, lo dejo a la interpretación de cada uno, sino de sus grados de relevancia. También es curioso que la propia frase de Fairy Tail en el espacio agrega una diferencia entre estas dos series que no es pequeña. Visualmente hablando, es la obra de Mashima que más se distingue del resto justamente porque pasa en el espacio, y eso le da cabida al autor para presentar elementos y conceptos que no se suelen ver en sus trabajos de fantasía como Ray, Fairy Tail o ahora en Dead Rock, marcando otra distinción. De hecho, personalmente, la construcción de mundo de Eden Zero es mi favorita del Mashimaverso. En muchos sentidos, Eden Zero supo construir su propia identidad y diferenciarse de las obras de Mashima que vinieron antes. Pero ahora hay que tocar el origen de estas acusaciones. Hey, si te ha gustado este video hasta ahora, por favor no olvides darle like, comentar y suscribirte si no lo has hecho. Además de eso, también puedes seguirme en Twitter si quieres estar al tanto de mis opiniones y el futuro del canal. Y bueno, sigamos con el video. Entonces, si Eden Zero demostró ser una serie con su propia identidad, diferenciándose en el proceso de Fairy Tail, teniendo su propia estructura y temática, entonces, ¿por qué la gente piensa que es Fairy Tail en el espacio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
La respuesta son los diseños. Hay que entender el contexto. Cuando la serie original de Fairy Tail terminó, esa obra estaba en su punto más bajo a nivel de recepción de la gente, al menos aquí en Occidente, y mucha gente consideraba a Hiro Mashima como un pésimo autor. Entonces, cuando salió esta imagen publicitaria de Eden Zero, muchos le hicieron la cruz a la obra, llamándola entre comillas Fairy Tail en el espacio, por las similitudes de algunos diseños, que Shiki es Natsu con pelo negro, que Rebecca es básicamente Lucy, que usa Happy otra vez para rascar popularidad, o el obvio caso de que Elsie es literalmente Ersa. Pero hay dos problemas con esto. El más prevalente es que decir que son lo mismo porque tienen diseños similares es muy superficial. Hay que leer ambas obras y entonces hacer las comparaciones. Y como ya he resaltado, como alguien que ha leído Eden Zero y Fairy Tail en su totalidad, tienen sus diferencias claras. Condenar toda una serie porque tienen algunos diseños que se parecen me parece muy extremista y prejuicioso. El otro motivo es uno mucho más interesante y es la naturaleza de Hiro Mashima referenciando sus otros trabajos. De hecho, espero algún día dedicarle todo un video a ese tema porque me fascina. Mashima históricamente siempre ha ido referenciando su trabajo en sus obras. El caso más icónico es Plue, quien data desde el primer one-shot, la primera obra publicada en su carrera, Magician, y obviamente tuvo su mayor relevancia en Raymaster. De hecho, el propio Hiro en los volúmenes de Rave dice que Plue fue creado por él cuando estaba en el colegio, y Plue aparece como uno de los espíritus celestiales de Lucy en Fairy Tail, y luego como una especie de perros meseros en Blue Garden en Eden Zero. Claramente le gusta hacer guiños a sus obras pasadas, por lo que no es tan loco o atípico que quisiera usar a Happy otra vez. E igual este Happy se diferencia del de Fairy Tail, siendo encontrado por Rebecca y funcionando como sus pistolas tras volverse un robot. Aparte de que este Happy es una ternurita, no como al gato mujeriego y ragebaitero que crió Natsu, lo de Elsie siendo un claro homenaje a Ersa tampoco es nada nuevo. El primer personaje que vemos en Fairy Tail es Jelal, cuyo diseño es un obvio homenaje a Sidhar de Raymaster. De hecho, si lees primero Rave, todo el tema de Seagrain y Jelal con el Ethereum y el giro de que son la misma persona funciona mucho mejor, porque Sidhar en Rave tiene mucha asociación con el Ethereum, e incluso el diseño de Sidhar ya había sido presentado en Magician, por lo que eso tiene larga data. Grateful Buster de Fairy Tail es una obvia referencia a Hanryu música de Rave, hasta el punto en que en el crossover de las tres series, Hiro Mashima Heroes, Grey y Música tienen un intercambio alabando las habilidades del otro. Las diferentes lanzas que Ersa Nightwalker usa en el arco de Edolas son una clara referencia a los 10 poderes, las espadas de Haru Glory, el protagonista de Raymaster. Incluso Monster Soul, el manga corto que hizo Mashima entre Rave y Fairy Tail, tiene al personaje de Momi, que perdió su ojo cuando era niña y que ejerce de hermana mayor en el grupo principal. Ya con esos detalles podemos ver que sirvió como una proto-Ersa. Y Turan, otra muchacha del elenco principal, se parece mucho a Wendy Marvel cuando tiene el cabello suelto. Como dato curioso, Plue también es referenciado en el primer capítulo de Monster Soul. Incluso hay quienes dicen que Aquario de Fairy Tail pudiera estar inspirada en Celia y las otras sirenas de Rave, pero no sé si eso aplique, aunque igual lo quise mencionar. Incluso cuando Happy finge que Plue habla en el capítulo 71 de Fairy Tail, es una referencia al rol de este último en Rave. ¿Cuál es mi punto con todo esto? Que Mashima siempre ha referenciado su propio trabajo o directamente ha tomado diseño de sus obras previas, yendo desde el comienzo con Magician. Incluso ahora en Dead Rock tienes el caso de que el protagonista, Yakuto, se puede transformar en un dragón negro y es literalmente la forma dragón de Agnologia. Fairy Tail tiene un montón de referencias a Raymaster y toma diseños directos de esa obra. Eso hace que Fairy Tail sea una copia de Rave en absoluto. Ambas tienen su propia identidad, estructura, mensajes y demás. Y lo mismo pasa con Fairy Tail y Eden Zero. Creo que también impera que el anime de Fairy Tail tuvo muchísimo más éxito que el de Rave, por lo que mucha gente conoció a Hiro por la primera obra y muchos no han leído la segunda. Por eso a veces leo a personas decirle a Sidhar el proto-Jelal, a pesar de ser un gran personaje por sus propios méritos,
y haber aparecido primero. Incluso, mucha gente no sabe que Mashima ya tuvo un protagonista llamado Shiki en Monster Hunter Orage, o que el Overdrive como nombre es una referencia a Raymaster, o que el código del Ethereum en Eden Zero es una obvia referencia a Ellie en Raymaster, y me quedo muy corto con las referencias. Con todo esto, mi punto es que Hiro hizo con Eden Zero lo que ha estado haciendo durante toda su carrera, probablemente como un guiño a los que han seguido su trabajo. Poner un gremio en Eden Zero y que no vaya nada de amistad es obviamente estar consciente de eso. Después de todo, tampoco es como que Mashima ya no pueda hacer muy buenos diseños. El Overdrive de Shiki me parece de sus mejores diseños. Personajes como Homura y Sister también creo que sobresalen en ese aspecto, al igual que Valkyrie. Pino tiene un diseño adorable, que es lo que Hiro buscaba con su personaje. El diseño de Siggy es una locura. Nero también tiene un muy buen diseño y no recuerdo si se parece a alguien del Mashima verso. Chrono Rebecca también tiene un muy buen diseño. Igualmente creo que el estilo de dibujo de Mashima también impera. Solamente comparemos a Haru en el comienzo y el final de Rave y luego con el modo en que se veía en el crossover de Heroes. Parece una persona diferente en cada etapa. Lo mismo podemos decir con Natsu y Lucy al comienzo y final de Fairy Tail, pasando del estilo de Rave a tal vez el más icónico de Hiro. Además de eso, incluso con las similitudes, los personajes igualmente se sostienen por su propio peso. Nadie que haya leído seriamente sus tres obras dirán que Ellie, Lucy y Rebecca son clones una de la otra. La única similitud es que son las coprotagonistas y que suelen volverse más poderosas a medida que avanza la historia. Y esto último es muy normal en los shonen de peleas. Lo mismo con Shiki cuando se le compara con Natsu y Haru. Aparte que Haru y Shiki ya sentaron cabeza con sus coprotagonistas y Natsu no. Y sí, puse eso en el guión del video estando bien ardido. Erse y Justice definitivamente son un claro homenaje a Erse y Jelal, pero sus viajes terminan siendo diferentes. De hecho, estoy seguro de que si tuvieran diseños diferentes, nadie diría que son como Erse y Jelal. Igual, esto no significa que Raymaster, Fairy Tail y Eden Zero no tengan similitudes. Las tres series tienen su estilo optimista y promulgan la importancia de la amistad y los lazos, al igual que la idea de seguir viviendo. De hecho, música incluso habla del poder de la amistad en Rave. Eden Zero también tiene muchos grupos antagónicos, como es la costumbre con Hiro, y es normal que un autor tenga sus preferencias de estilo y temáticas, porque esto es algo que nos pasa a todos. Lo mismo aplica que los personajes se puedan parecer porque el dibujante es el mismo. Igual aprecio que Mashima tomara un riesgo con Eden Zero, haciendo un shonen de peleas de ciencia ficción, algo que no suele funcionar en el mercado, y crear un manga que duró 33 volúmenes, 293 capítulos, y que hasta la fecha de este video ha tenido 2 temporadas en el anime y más de 15 millones de copias vendidas. Para resumir, es entendible que a nivel superficial una persona crea que Eden Zero es Fairy Tail en el espacio, pero un análisis decente de ambas obras y una comparativa justa va a demostrar que eso es falso. Por otro lado, es innegable que tienen algunas similitudes temáticas y estéticas, pero eso es principalmente porque el autor es el mismo. Y ya sabemos que Hiro Mashima gusta de referenciar sus trabajos pasados. En cualquier caso, esto nunca te debe privar de disfrutar estas obras, y tanto Raymaster como Eden Zero, Fairy Tail y Dead Rock merecen tener sus oportunidades con nuevos lectores. Y bueno, muchachos, como siempre espero que este video les haya gustado. Estoy como siempre muy agradecido por todo el apoyo que me han dado. También quiero mencionar que este es el primer video totalmente editado y producido por mi persona. Siempre acredito a mi amigo AlterX, quien hace quien edita mis videos. Pero en esta ocasión estoy aprendiendo a editar por mi cuenta y este es el primer video que he hecho así. Así que espero sus comentarios, qué les parece, etcétera, etcétera, porque quiero seguir mejorando, quiero seguir creciendo y bueno, ustedes saben que su aporte, sus puntos de vista son muy valorados. Y bueno, nos veremos ya con el siguiente video del canal. Cuídense.